Ha habido una intensa actividad en el Congreso mexicano y me refiero a las dos cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, a partir del inicio del periodo ordinario de sesiones el pasado miércoles 1 de septiembre. Uno de los temas que se discutieron en estos días de la semana anterior fue el de la revocación de mandato, que era uno de los más relevantes, desde luego, para el presidente, que lo impulsaba desde antes, y también para Morena. Le agradezco mucho a Noé Castañón, senador de la República por Movimiento Ciudadano, que nos acompañe esta noche para hablar de lo que ocurrió particularmente en el Senado la semana pasada. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Guillermo. Muchas gracias por la invitación a este importante noticiero. Muchas gracias. Vi en particular el posicionamiento que hiciste a nombre de Movimiento Ciudadano en relación con la revocación de mandato, y me llamó la atención lo que decías en el sentido de que no debía permitirse hacer una ley como un traje a la medida para el presidente. Así es. Bueno, el tema de la discusión en el Senado de la revocación del mandato empieza desde la comisión permanente. Recordemos que hubo intención en el periodo de receso del Senado de ambas cámaras de subir este tema en periodos extraordinarios, y no se pudo porque no se lograron las 2/3 partes necesarias que habla la Constitución para llamar a periodo extraordinario. Desde entonces hemos visto que la intención de esta iniciativa, que era promovida por Movimiento Ciudadano desde el 2012, la figura de democracia participativa directa de revocación de mandato, venía siendo tergiversada por el gobierno a una ratificación de mandato. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Y entonces el peligro es que incluso, como bien lo mencionas, veíamos que se estaba legislando en un caso muy particular que es para el actual gobierno, y no haciendo una ley general y abstracta, como lo hemos planteado y como debe de ser toda la normativa que aprobamos en las cámaras, para la posteridad. Y es lo que logramos finalmente con esta ley de revocación de mandato, que logramos pensarla más allá del 2021. Le dejamos un régimen transitorio para la aplicación de este gobierno, en este gobierno por primera vez de la revocación de mandato, pero legislamos para más allá del 2021, para los otros procesos que vendrán. Sí, había venido manejando Morena una pregunta que tendía más a una ratificación de mandato, es decir, a una ratificación de la confianza, que a una revocación, que es exactamente lo contrario, es cuestionar la confianza en torno a la figura que será sometida a ese proceso de revocación. Ahora hay un ejemplo muy claro con lo que va a pasar en California, en donde el gobernador de extracción demócrata va a ser sometido a una revocación de mandato. Exacto. Pero va a ser sometido a ello porque está en duda la confianza del electorado. Ha sido cuestionada su gestión y hay varios tiradores para reemplazarlo en el gobierno de ese importante estado de los Estados Unidos. Es interesante compartir con el público cuáles fueron las modificaciones sustantivas que se hicieron a la ley. Una de ellas fue la pregunta. La redacción de la pregunta cambió. Ahora mismo la podemos ver en pantalla para que el público entienda cómo se modificó. Ahí la tenemos en pantalla y se modificó de una manera importante. La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que el nombre de la persona, en este caso Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y estas dos que usted ve serán las opciones que aparecerán en la papeleta. Que se le revoque el mandato por pérdida de confianza, esa es una opción, y la otra, que siga en la presidencia de la República. Esa es la redacción a la que llegaron después de negociaciones complejas en el Senado. Muy complejas. Recordemos que aquí esto parte de una reforma constitucional publicada desde diciembre de 2020. Y esta ley reglamentaria, esta ley federal de revocación de mandato, debía cernirse a los preceptos aprobados en la propia reforma constitucional. No venía así el dictamen, la iniciativa, ni el dictamen en un origen para legislar en esta materia.
Y lo que hicimos sustancialmente, el cambio importantísimo que se dio fue cambiar ese sentido, porque la pregunta sí es una pregunta que tiene los dos elementos básicos de la revocación de mandato, que es per se la revocación del mandato y el segundo elemento, la causa o el motivo, que es la pérdida de confianza. Y en esto yo quiero ser muy enfático. En Movimiento Ciudadano no somos una fuerza política golpista. Nosotros lo que queremos es que el presidente, quien sea, termine el cargo, el término de su mandato por el que fue electo por 6 años. Esta es una figura de democracia participativa de los ciudadanos, para los ciudadanos que pierden la confianza en la persona que eligieron primordialmente. Y esto es lo que se debe de hacer. Tú haces una referencia al ejercicio que se va a llevar a cabo en California, y es precisamente eso. Cuando tiene una pérdida de confianza el ejecutor, el titular del Ejecutivo, tiene la ciudadanía, porque también venía en un origen siendo propiciada por el propio Ejecutivo esta pregunta, cosa que desvirtuaba toda la naturaleza de la figura. Pero hoy, como en California, la ciudadanía puede optar ante la pérdida de confianza en la ejecución del cargo, revocar el mandato y llamar en todo caso a un periodo extraordinario para cumplir el resto del mandato por el que ya no se cumpliría. Sí, es interesante. Aparte de la redacción de la pregunta, ¿qué otros cambios sustantivos se hicieron? Uno que es vital para la naturaleza de la revocación de mandato y que Movimiento Ciudadano fue quien insistió mucho en que se tomara en cuenta es las motivaciones y causas de la ciudadanía que pide la revocación. También logramos que pudiéramos tener en toda la formatería que tendrá que expedir el INE y poner a disposición de la ciudadanía o de los interesados en el uso de esta figura, que vaya específicamente para qué es. En toda la formatería tendrá que ir la leyenda, formato para la recolección de firmas, para la revocación del mandato por pérdida de confianza. Y esto es trascendental, Guillermo, porque no se va a poder engañar a las personas que van a adherirse con su firma a esta figura, diciéndoles, firme usted aquí para que se quede el presidente. No, el formato es claro. En términos del tercero transitorio y del artículo 5 de la Ley Federal de Revocación de Mandato, es la firma para revocar el mandato por pérdida de confianza. Entonces, logramos matizar y sacar una figura blindada para la naturaleza ciudadana que es la revocación de mandato. Son temas en los que Morena insistía en complacer al presidente. Así es. Tanto en la redacción de la pregunta como en el hecho de que se trataba de ratificar la confianza en el gobierno. Y esto es lo que se logró modificar en la larguísima sesión que tuvieron en el Senado para discutir y finalmente aprobar con estas características la ley reglamentaria de revocación de mandato. Así es, sustancialmente son los cambios más importantes. Evidentemente vienen cambios en la organización ya de la ley, en donde el Congreso de la Unión asume su responsabilidad legislativa y acota cualquier facultad que se pudiera dar el Instituto Nacional Electoral en legislar al respecto. Ellos no tienen por qué legislar, lo hace el Congreso de la Unión. En este caso ya lo hizo en el dictamen el Senado de la República y estaremos atentos a que lo aprueben o lo rechacen, que es la parte que sigue, la Cámara de Diputados. Pasa a la Cámara de Diputados para su discusión y posible aprobación. No parece que vaya a tener mayores contratiempos. Ya pasó la aduana de Morena en el Senado de la República. A ustedes les toca ahora recibir la ley de juicio político. Ya la tenemos la minuta que nos llegó de Cámara de Diputados. De hecho, el día de mañana, en sesión conjunta, las comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda estarán analizando esa minuta para dictaminar y, en su caso, pasar el proceso legislativo y llegue al Pleno del Senado y discutir ahí sobre su procedencia. En la Cámara de Diputados hubo alguna inconformidad de la oposición porque consideraron que no se cumplió debidamente el proceso legislativo. Aparentemente debió haber sido, con la nueva legislatura, debió haber sido devuelta a comisiones, vuelta a dictaminar antes de llegar al Pleno.
y no, la pasaron fast track al Pleno y otra vez una ley, una iniciativa aprobada de madrugada. Qué bueno que lo dices así, porque hay que aclarar, hubo muchos manejos dudosos. Esta ley no es nueva, sí, bueno, es materialmente nueva en la medida que el propio 1 de septiembre el grupo parlamentario de Morena presenta una nueva iniciativa, pero que tiene igual contenido a la presentada en la comisión permanente. ¿Por qué se hizo esto? Porque de haber subsistido la de la comisión permanente, tenía que irse a la vida legislativa y parlamentaria de volverse a dictaminar en comisiones. Para no seguir ese proceso, Morena lo que hizo es presenta una nueva iniciativa. Una trampita, es exactamente la misma. Exactamente, y una trampita que no es menor, Guillermo. Tenemos constitucionalmente legislada la facultad del presidente, cada inicio de periodo de sesiones, de presentar hasta 2 iniciativas preferentes. La iniciativa preferente tiene un poco tiempo para ser dictaminada, analizada y en su caso aprobada por ambas cámaras. Aquí estamos hablando de una iniciativa que se presenta el 1 de septiembre y el día de mañana ya fue aprobada, bueno, la semana pasada fue ese mismo día aprobada por la Cámara de Diputados y el día de mañana ya el Senado va a dictaminar sobre esta. Es decir, en uno de los escenarios más precoces que pudiera haber, sería el propio día de mañana donde pudieran saltarse todos los trámites y querer tener una ley aprobada en menos de 8 días. Una ley trascendental para el país, como es esta de juicio político. Sí, dicen que es una ley con la que Morena le cobra revancha al PAN con el tema del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, porque ahora, de acuerdo con la ley aprobada por la Cámara de Diputados y que ustedes deberán revisar y en su caso aprobar o modificar, la disposición que tome la Cámara de Diputados respecto a un juicio político para retirarle el fuero, como era el caso de Cabeza de Vaca, a un gobernante, ya no puede ser discutida, sino solo acatada por los congresos locales. Así es, son 3, aparte del tema de la vulneración al federalismo que hace esta ley, pasando por encima de la soberanía de los congresos estatales, como bien lo relatas tú. Esa es una. Esa es una. Aumenta las penas. Actualmente la ley de responsabilidades fija penas de entre 1 año y 20 años de inhabilitación. Ahora este nuevo proyecto de ley habla de mínimo 10 años de sanciones y hasta 30 años. Aumenta considerablemente las penas. Y además, en la propia discusión en la Cámara de Diputados, vía reservas, vía modificaciones después de ser aprobada la ley, Morena le mete un blindaje al fuero constitucional del presidente. ¿Solo en el caso del presidente? Solo del caso del presidente. Se pone una votación para la procedencia, una votación calificada, es decir, más de 2/3 partes, pero no de 2/3 partes de los integrantes de la Cámara, sino de los presentes. Entonces es una protección que le ponen que hace casi imposible que en algún caso, en la actual legislatura, como está conformada, pudiera darse esto, ¿no? De ahí es una copia de la ley federal. Simple, antes era mayoría simple. Y para todos los demás es mayoría simple, excepto para el presidente, que es mayoría calificada, que quiere decir 2/3 partes de los presentes, no de los integrantes de la Cámara, sino de los presentes. Así es una ley que trae ese blindaje al fuero, ya que ahora hablan tanto de que se eliminó el fuero del presidente, pues no es cierto. No solo no se ha eliminado, sino que se le ha puesto características para hacerlo más difícil de eliminar, ¿no? Pues ya lo comentaremos, va a entrar a discusión en la Cámara de Senadores, ya veremos qué resulta y lo comentaremos. Y también queda para platicar más adelante qué va a pasar con la reforma constitucional en materia electoral. Ahora resulta que hay 6 posibles iniciativas y ya hoy Mario Delgado en Tamaulipas reconoció que será muy difícil que pase aún en el 2022. Se ve difícil, ¿verdad? Se ve muy difícil, las condiciones no ameritan hoy, aunque es muy necesaria una reforma electoral, creo que las condiciones no ameritan la misma con la situación de mayoría que tiene el gobierno. Noé Castañón, senador de la República por Movimiento Ciudadano, muchas gracias por estar con nosotros. Guillermo, siempre es un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Gracias, buenas noches.
Continuamos.